Les habla Black Zamasu. El día de hoy les vengo a presentar un top de los aciertos que ha tenido la película de La Leyenda del Santuario. Aclaro que este top es según mi opinión, así que si discrepan con respecto a esta pueden poner su top en la caja de comentarios. Antes de comenzar con el top tenemos que tener en cuenta algunas cosas antes de criticar una adaptación de una saga como la del Santuario de Saint Seiya. Entre esas cosas está que nunca habrá una adaptación cinematográfica del todo fiel al material original, y más si el material original es una serie, ya sea en formato de libro, cómic, o serie televisiva. Por lo tanto no se puede decir que una adaptación cinematográfica es mala si no se tiene en cuenta que es una adaptación de algo en particular, que al ser una adaptación tiene que comprimir el material original que se quiere adaptar, que en este caso sería la saga del Santuario, por ende tiene que omitir ciertos detalles y combinar otros para resumir la historia sin que ésta pierda su esencia y premisa. Por lo tanto sería un argumento vacío y carente de soporte bien informado decir que una película como esta es mala por saltarse, omitir o combinar detalles de la historia original, pues son 73 capítulos de anime de entre 17 y 20 minutos o 13 volúmenes de manga. Bueno, con estas cosas claras podemos empezar el top. Número 6. Los Easter eggs. Los Easter eggs son referencias ocultas en una adaptación que hacen referencia a algo en concreto al material original que solamente los más observadores y expertos del material original conocen. Algunos de los Easter eggs presentados en la película es Seiya usando la armadura de Sagitario. Seiya usa la armadura de Sagitario en varias películas animadas, en la saga de Poseidón, en el arco argumental de los Campos Elíseos y por lo visto en Next Dimension. Como los 4 caballeros protagonistas restantes ya se les confirmó ser los próximos caballeros dorados de sus signos, lo más lógico es que con Seiya se repita el mismo patrón y este sea el próximo caballero de Sagitario. Otro easter egg es la mariposa que aparece en el lecho de muerte de Saga de Géminis, y es que en el universo de Saint Seiya, esas mariposas en realidad son hadas del inframundo cuya función es ser mensajeras del dios Hades, lo que da a entender que Hades también existe en este universo, e incluso como la hada es una representante del inframundo y en la saga de Hades Saga es uno de los caballeros que resucitan, es muy probable que Saga pueda reaparecer como un espectro, dejando un final muy abierto a la película, o también el concepto de la muerte en la franquicia. Número 5. La mecánica de los ataques. Si ustedes son observadores, la mecánica de los ataques en Saint Seiya tiene un diseño estético diferente a cómo en verdad funcionan los ataques en sí. Un ejemplo son los meteoros de Pegaso, los cuales se supone que son golpes o puñetazos a gran velocidad. Sin embargo, en la serie e incluso en el manga, los meteoros de Pegaso parecen ser más una lluvia de bolas de energía a gran velocidad. Mi argumento se puede solidificar si observamos que Seiya siempre queda a distancia de su oponente, exactamente en el mismo lugar, aunque sus meteoros no le hacen daño al oponente en cuestión. Sin embargo, en la película, al ver que esta usa animación 3D y por ende es lo más acercado a la realidad y mejor ilustrado de Saint Seiya, podemos observar que si bien la mecánica es diferente a la descripción original mostrada por el maestro Masami Kurumada en su manga, al ser una adaptación cinematográfica, se deja más en claro la mecánica de los ataques, a pesar de que muchas de esas mecánicas son diferentes a lo mostrado en las obras anteriores. Esto me gustó mucho, pues no hay contradicciones a nivel estético de lo que en verdad se establece en la parte escrita, pues la parte escrita es la que más peso argumental tiene. Número 4. El rediseño de las armaduras. Es muy probable que a más de a uno le haya disgustado el rediseño de las armaduras, pero aunque no lo crean, el rediseño tenía que ser necesario. De hecho, el diseño de las armaduras del maestro Kurumada varía con respecto al de Shingo Araki, y esto es debido a que el maestro Kurumada realizaba el manga mientras Shingo Araki era parte del equipo de trabajo del anime. Como los formatos varían, también tienen que variar los diseños de los personajes, y esto es más que todo con fines comerciales. Lo mismo aplicaría con la película. Si los diseños hubiesen sido iguales a los del manga o anime, es muy probable que el trabajo final hubiese sido parecido al de los videojuegos de Play 2, y por ende algo mediocre y anticuado para la época en cuestión, tomando en cuenta que hay un factor comercial que impulsa a la película. Además, estos tienen más pinta de verdaderos caballeros que participaban en las cruzadas, más un toque futurístico, lo que da a entender que las armaduras de la Orden Caballería de Atena no son armaduras comunes sino armaduras forzadas por alquimistas cuyo conocimiento estaba muy cercano al de los dioses. Número 3. Las batallas.
Por un lado están las batallas de antaño de los Caballeros del Zodíaco, en donde se reflejaba la brutalidad de dichas batallas por medio de charcos de sangre y escenas grotescas al ojo humano. Sin embargo, tenemos que comprender que los tiempos cambian y, a diferencia de un anime, es mucho más riesgoso dar una clasificación solo para mayores de edad, debido a que la película solo sería dirigida para adultos, eso sin contar que al ser una animación 3D era obvio que la película iba a ser para todo público y principalmente para el público infantil. Pero esa sangre y escenas grotescas que transmitían de las batallas de Saint Seiya, un ambiente tan brutal, se vio sustituido por batallas donde se daban más puñetazos que literalmente desgarraban el suelo. Es más, las propias técnicas de los caballeros tenían una estética igual o mucho más brutal, sin la necesidad de charcos de sangre y escenas sangrientas como anteriormente se mencionó. Por lo tanto, yo creo que como esta película se vio limitada por su categoría, esta no podía transmitir la brutalidad sangrienta del anime manga clásico. Sin embargo, las batallas reflejan una brutalidad más apta al público que va dirigido por medio de los efectos que usaron para las batallas en esta adaptación, de tal manera que se sustituye un factor estético tan importante y sobresaliente de la franquicia de Saint Seiya de una manera muy inteligente. Número 2. Respeta el argumento general de la saga. Si bien es cierto que hay muchos detalles los cuales no fueron de gusto para el fan, hay que reconocer que la película en sí respeta la historia general de la saga del Santuario. El argumento de la saga del Santuario empieza con los Caballeros de Bronce a punto de participar en el torneo galáctico. Estos se supone no pueden usar armaduras para deseos personales, más tarde tendrían que luchar contra los Caballeros Negros, posteriormente contra los Caballeros de Plata, y en uno de los enfrentamientos, Athena recibiría la flecha que obliga a nuestros protagonistas a pasar por las 12 casas y luchar contra los Caballeros Dorados hasta llegar a la sala del Patriarca y revertir el daño de la diosa Athena. El argumento de la leyenda del santuario iría parecido, con excepción de que aquí se ven omitidos el arco argumental del torneo galáctico, el de los Caballeros Negros y el arco argumental de los Caballeros de Plata se ve brutalmente reducido, dando como producto final una película que, si bien se basa en la saga del santuario, esta en sí se centra en el arco argumental de las 12 casas, y la razón es sencilla. Era obvio que lo que los fans o conocedores de la franquicia más les gusta o recuerdan es el arco argumental de las 12 casas, por lo tanto este iba a ser el eje de la película, pero sigue respetando el argumento del manga anime, el cual es una guerra civil en el santuario, por lo tanto es relativamente fiel, generalmente hablando. Número 1. Es una película para fans. Si un espectador de esta película no es fan de Saint Seiya, o al menos no tiene conocimiento de la trama y argumento del material original, esta película se le haría un enredo. La razón es que esta película presenta varios temas o elementos de una manera muy breve, y en sí para una persona que no tiene conocimiento del material original se le haría un colocho en la cabeza, pues es muy difícil relacionar todos esos temas en una película, y más si dichos conceptos son expuestos de manera breve en los primeros 15 minutos. Esos elementos o factores de los que se habla en cuestión serían la astronomía, la astrología, la mitología griega y la física, para mezclarlo y crear toda una historia la cual tiene como argumento una guerra civil de unos caballeros, los cuales se dividen entre seguir a la verdadera diosa, o seguir a una diosa falsa hecha por un funcionario corrupto como lo es el Patriarca. Reitero, una persona que no tenga conocimiento de la franquicia diría que la película está muy saturada porque introduce muchos elementos de manera breve con tan solo la explicación que Tatsumi da al principio de la película. Sin embargo, es un repaso de lo que ya es conocimiento general para el público al que va dirigido. Bueno, si les gustó el vídeo pongan su opinión acerca de esta película, y si el vídeo tiene una cantidad considerable de likes pienso sacar un top similar acerca de la película pero con sus fallos. Sin más que añadir, adiós.